Había una y otra vez un espacio para conocer la literatura infantil y juvenil nacional y extranjera. Conducción y producción, Dinora López Soler. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Como siempre, por Radio Vox estamos con Había una y otra vez. Seguimos siempre con la misma tesitura de lo que fue Había una vez, que estamos cumpliendo años en este 2025. Estamos en los 28 años de difusión de la literatura infantil y juvenil nacional para niños, para jóvenes. Y en ese periodo de tiempo, en estos 28 años, no sé si 28, 29 o 30, son que conozco a Ana Lucy Díaz. Nos conocemos desde estos libros, desde este libro de cuentos de fauna y magia, y nos conocemos desde este otro título, que es Esa mágica luz interior. Que tiene un prólogo tuyo. Exactamente. Así que nos conocemos hace mucho tiempo. 2025. Exacto. Y siempre la tesitura de Había una vez, y lo sigue siendo de Había una y otra vez, es difundir a todos y a cada uno de los que publiquen obra para la infancia y para la adolescencia. Es decir, tanto los que tienen un editor o una editorial que publica la obra, como a aquellos autores que financian su propia publicación, ¿sí? Y que en muchos casos, como es el caso que vamos a hablar hoy, para poder financiar la publicación hay que aunarse y publicar de a dos o de a tres, ¿sí? Precisamente el libro que nos convoca y para el cual hoy tenemos a dos de las tres escritoras es Tres te cuentan, naturaleza andante. Y el andante lo forman además con el comienzo del primer nombre de cada una. Está Ana Lucy Díaz, está Teresa Ramírez, no pudo venir Daniela Alves, pero si ustedes observan Ana, Daniela, Teresa, bueno, An, Dan, Te, tomando justamente el comienzo de cada uno de esos nombres. Así que bienvenidas, Ana Lucy y Teresa. Gracias. Muchas gracias. Un gusto tenerlas en los micrófonos de Radio Vox, en el programa Había una y otra vez, y vamos a contarles a la audiencia por qué estas tres escritoras cuentan y desde qué lugar, en definitiva, se paran frente a la infancia a la que va dirigida, ¿no? Porque si bien va dirigida a todos, ¿no? Pero hay un foco específico que tiene que ver con la infancia, ¿no? Así que, bueno, ¿desde qué lugar? A ver, ¿a qué infancia? A esta altura es desde mi propia formación de que llevar tiempo escribiendo, porque empecé escribiendo para mis hijos, pero mis hijos ya ninguno está en la infancia. Tengo un nieto, cosa que no tenía hasta hace más o menos poco cuando hice los otros cuentos, pero todavía es chiquito. Igual le vengo contando cuentos desde que nació, ¿no? aunque no me entendiera igual. No se va a salvar. Siempre entienden. No se va a salvar de los libros de cuentos, mi nieto. Y bueno, o sea, no soy maestra, siempre lo dije, aunque muchas veces me han preguntado, porque sí, mis cuentos siempre tienen algo de didáctico. Uh-huh. Y bueno, aparte, ya después aparte de escribir para niños, bueno, también poesía, y más que escribir últimamente, porque no es que me disguste escribir, lo que me parece que ya no sirve o me decepciona es el difundir y la venta de los libros. Uh-huh. Me desanimó el ver que a veces se lee poco y lo difícil que es vender. Me hablan de las redes, de que tengo que sacar un libro digital, algún día lo voy a hacer, uh-huh, pero todavía me cuesta todo lo que es digital. Si yo tengo que elegir entre una persona o una máquina, voy siempre a la persona. Claro, lo que pasa es que cuando uno financia su obra se tiene que hacer cargo también de la difusión, sí, ¿no? No hay vuelta, es decir, todo, sí, va junto, ¿no? En el paquete vino todo, ¿no? Sí, y bueno, la venta también que yo hacía antes, el personal, me acercaba a la gente, ya no se puede, porque una que la gente no maneja efectivo generalmente, uh-huh, casi nadie anda con plata encima, por lo tanto hay que buscar otros métodos. La gente tiene miedo de cuando alguien se le acerca, a veces no. Hay muchos lugares donde no se puede entrar porque con
esa mágica luz interior. Me acuerdo que, o sea, para una editorial lo que voy a decir es un disparate, porque venden de a cientos de libros, pero yo vendía de a poquito, y claro, era fecha de aguinaldo, y yo salí desde el lugar de mi trabajo caminando hasta el centro, recorriendo todos los lugares que podía entrar, entraba. Antes se podía entrar a muchos lugares, ahora hay lugares que no se puede entrar porque son lugares de trabajo, pero antes entraba, se ofrecía, y bueno, me encontraba gente en la calle, entraba, y en un solo día vendí 21 libros. Para mí es mucho. Y más, o sea, con ese libro solamente nunca se repitió. Pero lo anecdótico que estás comentando sirve justamente para dar una idea, ¿no?, a los que no están en el mundo de la autoedición, el camino que hace cada uno, ¿no? Es decir, el camino que tiene que emprender también para el encontrar a el que pueda consumir su producto, ¿no? Es decir, forma parte también de ese trajinar, ¿no? Teresa, ¿desde dónde escribís para la infancia? Y bueno, siempre me gustó escribir, me gusta narrar para niños, cuentos. Y bueno, tenía un montón de material que he ido haciendo en el correr de los años, con dibujos propios, porque este libro tiene nuestras ilustraciones, de una niña, que es la hija de Daniela. Y bueno, con el taller de Lucy ya hace varios años que ella y yo veníamos hablando de esta idea de hacer algo para niños. Y bueno, y salió para fin de año, el que hicimos para Reyes, y este año se repitió con motivo del Día del Niño. Y se sumó a nosotros Daniela. Así que... Contémosle que cuando hablamos del taller, es un taller que llevas adelante. Sí, eso te iba a decir, ¿no? Taller Alas. Sí, o sea, en vista de que la venta de los libros no marchaba tanto, me dediqué más a difundir no solo la lectura, sino también la escritura. Entonces hacer talleres literarios, en donde en algunos se lee, en otros se escribe, o se hace las dos cosas. Hoy en día tengo varios talleres, pero el primero que hice fue el taller Alas, desde el 2014. Y en ese taller fue variando la gente que vino, y bueno, hace bastantes años ya que llegó Teresa. Me acuerdo de cuando llegó, ella decía que es aprendiz porque era de las más nuevas, pero después algunos fueron dejando, más que nada por motivos de salud. La pandemia frenó mucho también, y después de eso nunca volví a tener un grupo numeroso, pero lo que a cambio de eso tengo son varios grupos, varios talleres, porque ahora estoy haciendo también en la costa, en la Uni 3. Con diferentes horarios, en definitiva, sí, ¿no? Días, diferentes horarios y diferente forma de hacerlo, porque ahora también me auspicia el municipio en la costa, en donde la gente que va no tiene que pagar, porque a mí me paga el municipio. Claro. Entonces, el hecho de que el municipio haya reconocido mi currículum como para asignarme 2 talleres, el año pasado era 1 y este año 2, también es como claro, un logro exacto. importante. Ahora, y es el trabajo realizado, ¿no? Claro, sí. La Uni 3 en Montevideo, la Uni 3 de Lagomar, los 2 talleres municipales, y mantengo el taller Alas, que era en Montevideo, que sigue siendo en Montevideo, que quedaron poca gente, por diferentes motivos, pero entre esa gente que está Teresa y Daniela, que escriben las 2 para niños. Entonces digo, bueno, juntemos, porque también otras personas del taller participaban, pero no escribían para niños. Entonces, juntemos los cuentos para niños. La otra que escribía para niños también es Inés Hernández, que físicamente ya no estaba asistiendo a los talleres porque hizo una ACV, estaba muy mal y falleció el año pasado. Pero esta publicación también fue un homenaje a ella, ¿no? Sí, en definitiva, ¿no? Por algo pasan las cosas. Claro, no lo pensé así porque... Pero terminó siendo un homenaje. Claro, empecé. Yo estaba en medio de la diagramación. Ella no lo vio terminado. ¿No? Pero sí, claro, fue como un homenaje. A ti. Tal cual. Es las iniciales también de A de Ana, claro. de Ana Lucy, T de Teresa y de Inés. Por eso era a ti, que es a ti, como que nosotros te contamos a ti. Fue idea de Teresa. Bueno. Ponen así 3 te cuentan a ti. Yo vengo jugando con las letras hace tiempo, porque esa mágica Lucy interior forma Lucy. Y otro libro que dice Martín Nieblas de Voluntad forma Martita, pero no sé si se entran en la categoría. Pero además siempre hay un tono, ¿no? Que
que tiene que ver con más allá de lo aparente, ¿no? En las historias, ¿no? Es decir, el juego de palabras, el juego de sonidos con las letras, lo lúdico de mucho de lo anecdótico que ocurre, pero también hay en cada historia un trasfondo que quizás está muy vinculado con lo que recién decías en cuanto a lo didáctico, ¿no? Pero sin caer en el didactismo, se apuesta a otros niveles de sentido, ¿no? Que no quede solamente como el divertimento lo que le ocurre a los personajes, que no quede solamente como algo lúdico, algo pasatista, sino que hay un plus más, que bueno, que son las diferentes capas de sentido que se irán develando de acuerdo a los niveles de lectura, ¿no? Transitaron por prosa poética en muchos casos, ¿no? No solamente hay una prosa rimada, ¿no? Sí. Decías, Teresa, que tenías mucho escrito, ¿no? En eso mucho que tenías escrito, ¿estaba destinado a la infancia la mayoría de los textos? Sí, esos textos que tengo yo, que son borradores, sí, tienen un mensaje. Todos los personajes son niños, o soy yo misma, con un personaje que se repite en lo que escribo, que es la figura de mi abuela, que fue inspiradora para mí, porque le gustaba que yo escribiera, juntaba de niña lo que yo escribía. Y bueno, siempre me motivó a que una de las cosas que realmente ella vio en mí era mi gusto por escribir y leer. Mirá qué bueno. Porque en definitiva, esa figura, siempre hay una figura familiar que en definitiva continenta, ¿no? Y que también acompaña en una vocación, ¿no? Porque a veces no son las figuras adultas más cercanas, ¿no? Desde el punto de vista de mamá, papá, pero sí se necesita alguna de esas figuras que cumpla esa función, ¿no? Sí, justamente en mi caso fue mi abuela. Mira qué bueno. La repito mucho, Lucy, ¿sabe? Porque es como una figura que siempre está en lo que escribo. Y es bien interesante porque además en la narrativa y en la literatura en general para la infancia, las figuras de los abuelos cumplen una función esencial, ¿no? Es una temática transversal, ¿no? En cuanto a esos personajes. Y todo ese material que tenías, ¿lo presentaste en el taller Alas? ¿Lo fuiste mostrando de a poquito? ¿Cómo fue? Sí, lo tengo, y cuando surgió esta idea de que íbamos a escribir, por ejemplo, el año pasado, que le escribimos a los Reyes Magos, y bueno, el mío es para mayores también, no solamente para niños, porque habla, por ejemplo, de aquellos que no reciben regalos, y de aquella gente que se mueve y se preocupa por los que no tienen tanto que puedan recibir algo. Y en el texto lo dice. Y bueno, y este año pensamos en la naturaleza, y bueno, por ejemplo, el mensaje mío fue justamente de lo que es el mundo marino, en la necesidad de explotar esa riqueza, ¿no? de la cual se sabe muy poco. Reino marino, fondo marino, los bosques, el arco iris, sí. como los tópicos, ¿no? Que dentro del tópico mayor, que es la naturaleza, que las reúne, ¿no? En el volumen, cada una también tomó su propio tópico, ¿no? En estas tres escritoras que se juntaron para contarnos, ¿no? Que me pareció también interesante desde ese lugar, ¿no? Desde la combinación de la prosa y de la prosa rimada con estos tópicos en la temática. Sí, en realidad la experiencia viene de que cuando yo empecé haciendo los talleres, el primer libro que sacamos era de lo que escribía la gente. Muchos escribían por primera vez, entonces era soltar las alas de los sueños, el sueño de escribir. Entonces salió el título Alas de Sueño. Lo pusimos después de estar hecho el libro. Después de eso noté que entre lo que decía la gente, muchos llegaban al taller buscando algo, poder expresarse. Entonces digo, bueno, están buscando que un camino para poder expresar. Ese fue el título del segundo libro del taller, Buscando Camino. Para el tercer libro, la gente ya escribieron, o sea, fue más gente, es un libro de más páginas, y escribieron de temas tan variados que yo no sabía qué título ponerle. Opté por Crisol de Letras, porque es una mezcla, un crisol. Claro. Y cuando ofrecía el libro a alguien, me preguntaban de qué trataba, a mí me quedaba sin saber qué decir. Claro, era tan variado. Tema. Y a partir de ahí opté por
centralizar de entrada con el título una temática, como por ejemplo Fortaleciendo ALA, en tiempo posterior a la pandemia, de que teníamos que fortalecernos, ganar al gris cuando fue la misma pandemia. Entonces siempre en orden alfabético poner una letra que relacionarla con un tema, y no quiere decir que se vean atados, pero más o menos tratar de enlazar un poco la temática dentro de eso. Una orientación. También, claro, o sea, que no sean 3 cuentos que no tengan totalmente nada que ver, sino que tengan algo. Entonces, la vez pasada fue el tema de los reyes, y esta vez fue la naturaleza, porque creo que la naturaleza de alguna forma nos seduce a todos y todos vivimos. Y además porque me imagino que en las instancias de un taller, ¿no?, es bien variado el público en cuanto al momento en el que está en la escritura, ¿no? Porque Teresa comentaba, bueno, yo tenía mucho guardado en borradores, ¿no? Y además lo sigue llamando borradores en este presente, ¿no? Pero también capaz que en la misma instancia de taller viene alguien que lo que tiene son ideas y necesidad de escribir, pero no tiene nada escrito, ¿no? Entonces, creo que dar ciertas orientaciones, ¿no?, o buscar que haya un hilo común pensando en el libro, es una manera también de entrelazar y gestar un grupo, ¿no? Que me parece importante, ¿no?, a la hora de escribir, ¿no? Yo le llamo disparadores a veces, o propuestas. Claro. Escribir sobre determinada cosa, una frase, una palabra. Y a pesar de que todos partan de esa misma frase, de esa misma palabra para el taller, todos escriben diferente. Claro, además no exijo que escriban poesía o narrativa, sino que depende de cada uno, porque me parece que no se debe forzar a escribir lo que no es su propio estilo. No enseño a escribir en el taller, simplemente doy como pistas, disparadores para que la gente se anime y escriba. Y me encanta eso también. Ahora, como ella planteaba, ¿no?, la visión de la abuela y cómo la abuela acunó, en definitiva, y siguió acunando, ¿no?, su gusto por la escritura. En tu caso, Lucy, ¿a quién le confiaste primeramente cuando estabas escribiendo? A mis hijos, creo que fue, y a mi esposo. Mira. Mi esposo también. Hoy en día mi esposo es el primer lector, y como se dice así, cuando el primero al que le leo las cosas. Él generalmente no lee el libro cuando está terminado, porque antes de eso ya lo conoce todo. Yo. Se lo dije yo, se lo leí yo. Y a veces me dice, está medio pesado, está muy largo. Como que me parece que tiene poca paciencia, entonces lo muy largo no le gusta. pero porque no está escuchando. Entonces a veces lo reforma, pero otras veces me dice, está bueno, qué bueno que está eso. Y a veces ni siquiera coincide exactamente con lo que yo había pensado que era lo mejor. Claro. A veces me pasa que uno que yo pienso que está muy bueno me dice, no, ese está medio pesado. Después cuando lo vuelvo a leer, no sé si sugestionado o qué, lo encuentro que puede ser. Y otras veces, alguno que yo pienso, una bobada, un divague que escribí, le digo, voy a leer este divague, a veces le llamo así justamente divague, y dice, está bueno ese. Entonces, ahora, esa dinámica que tú planteas con tu esposo es la dinámica que también se da en un taller, claro, ¿no? Leemos para todo. Exacto, porque lo bueno es justamente que lograr esa sinergia como para que cuando alguien lea algo, el comentario del otro, si es desde el lugar de que tiene para mejorar o de que tiene algo para restar, ¿no?, de que está muy extenso, si la sinergia está lo suficientemente lograda, ese vínculo no se va a tomar a mal, ¿no? Porque es un enriquecimiento para todos, ¿no? A veces ha pasado que alguna persona, quizás por muy mayor o por algún problema personal que tuviera, se haya enojado por algún comentario, pero siempre decimos, es un taller y, o sea, nadie tiene la verdad, no es que esto esté bien y esto esté mal, sino que todos pueden opinar. Y así fue marchando bastante bien el taller, a veces algunos dejan, pero en su mayoría todos quedan conformes. Claro, y además es algo en construcción, ¿no? Uno está en construcción, ¿no? Y exponerse es también abrirse a ver el otro que puede aportarme para mi construcción, y a la inversa, ¿no? Sí, uno a veces puede ser inspirador también del otro. Claro, exactamente. A partir de lo que escribió uno, otro escribe. Hoy en día el taller se está haciendo en la cafetería de la librería Pocho cada 15 días. Si hubiera interés, quizá podría hacerse más seguido, pero por ahora se está haciendo cada 15 días. Y en el medio, o sea, el miércoles que viene. ¿Y de qué edades son los talleristas?
Y bueno, en este momento... Promedio. De acá de Montevideo somos todos adultos. Daniela, que no quiso poner la edad en el libro, no quiso poner el año de nacimiento, es la más joven de todas, pero tiene una hija de 11 años, es una mujer joven, y Teresa y yo y 2 señoras más, Susana Nacente, que quizás la conozca, y otra señora que es la abuela se enteró de que yo hacía el taller porque es la abuela de una muchacha de 19 que va al taller de allá en Médanos, de Solimar. Así en Solimar es otra franja etaria. Ahí tengo desde una muchacha de 19 hasta 2 señoras de 81. Mira. ¿Y en Unitres? En Unitres, por un tema de cantidad de gente que se anotó que no llegó a 15, no me permitieron hacer este año el taller presencial, pero sí estoy haciendo el virtual. Y es variada la edad, pero predomina más bien la gente jubilada, o sea que la mayoría son mayores. ¿Y mujeres mayoritariamente? En todos estos talleres. Mayoría de mujeres, pero en Unitres hay 2 o 3 hombres. Porque es interesante también ver qué está pasando, ¿no? Sondear qué está pasando en los talleres de escritura a nivel de edad y a nivel de género, ¿no? Hubo un tiempo después de la pandemia que llegó a haber 4 hombres en el taller y, durante la pandemia ya estaban también, pero cuando empezó la pandemia no sé si las mujeres se asustaron más y terminaron siendo solo los hombres, pero en ese entonces el taller se hacía en diferentes parques o plazas. Claro. Entonces también el tema de, un lugar que de repente no hay un baño. Claro. Entonces, son rasgos de infraestructura que son necesarios. Sí. ¿No? En un momento, por ejemplo, uno de los talleres que lo hicimos en el Parque Capurro, divino para la foto, estaba yo con 4 hombres. Parecía, no sé. En el parque. Sí. Y además, lo bueno que es también eso, mostrar que los espacios públicos, ¿no?, son lugares de encuentro también para la creación, ¿no? Sí. Para la conversación, pero también para la creación y para la inspiración. Nos vamos a hacer una pausa y luego continuaremos dialogando con justamente Ana Lucy Díaz y con Teresa Ramírez a propósito de esta publicación 3 te cuentan, naturaleza andante. Pero antes que nada contarles que en octubre una de las historias que se han vuelto culto arriba al auditorio Nelly Goitinho del Sodre. Tango Feroz, el musical. La obra maestra de Marcelo Piñeiro y Aida Bornik llega por primera vez al Uruguay, en una adaptación de Ariel del Mastro y Joaquín Bonet. La historia de Tanguito cobra vida en la escena en un musical donde los grandes éxitos del rock argentino despiertan. Tango Feroz, del 15 al 19 de octubre, auditorio Nelly Goitinho del Sodre, entradas en venta próximamente en Ticantel, producción Vox. La obra maestra de Marcelo Piñeiro y Aida Bornik llega a Uruguay. Tango Feroz, el musical. Pero el amor es más fuerte. Ganadora del premio ACE y Hugo a Mejor Musical. Del 15 al 19 de octubre, auditorio Nelly Goitinho del Sodre. Entradas en venta en Ticantel. Tango Feroz, el musical, porque el amor es más fuerte. Produce Vox. Espacio publicitario. Si buscas buenos productos, VSUR es el lugar. Variedad en alimentos, de todo para el hogar. Somos VSUR Supermercado, te conocemos de años. Conoces nuestras ofertas, somos los super del barrio. Somos VSUR Supermercado, te conocemos de años. Somos justo para vos, somos los super del barrio. Ahora puedes hacer tus compras desde la comodidad de tu casa. Ingresá en www.semiflex.com.uy. Visitá nuestro catálogo digital y selecciona el modelo que más te guste. Coordina el envío o retiralo en nuestro local. Con Semiflex tenés una compra segura. Semiflex, soluciones ópticas personalizadas.
Hay dos formas de sacarle brillo al piso. La primera es poner música, subir el volumen y bailar como si no hubiera un mañana. Nena, movete más para esa esquina que no tiene brillo. Rosa, córrase para allá que tampoco están muy pulidas aparte. La otra es llamar a Pulcris. Realizamos remoción de cera, pulido y cristalizado de pisos de mármol y monolíticos. Además, te ofrecemos servicio de recuperación de vinílicos, selladores y protectores para que tus pisos luzcan como nuevos. Asesoramiento sin cargo. Contactanos al 099-207-271 o al 091-081-789. Seguinos en Instagram, @pul_cris. Pulcris, soluciones en pisos. La obra maestra de Marcelo Piñeiro y Aida Bornik llega a Uruguay. Tango Feroz, el musical. Pero el amor es más fuerte. Ganadora del premio ACE y Hugo a Mejor Musical. Del 15 al 19 de octubre, Auditorio Néligo y Tiño del Sodre. Entradas en venta en Ticantel. Tango Feroz, el musical, porque el amor es más fuerte. Produce Vox. Con Motel Nuevo Lido no hay excusas. Promo día, lunes a viernes de 8 a 12 y todos los días de 10 a 14 horas. Habitación estándar, 1.040 pesos. Habitación con jacuzzi, 1.440 pesos. Motel Nuevo Lido. Burgues 3162, a 3 cuadras de Boulevard Artigas. WhatsApp 099-700-307. Conoce más sobre nuestras habitaciones y promociones en nuestras redes sociales. En Barraca Paraná, un equipo altamente especializado está a tu disposición para asesorarte en tu proyecto de construcción en seco. Placas de yeso, tabiques, cielorrasos, aislaciones y todo lo que precises para tu obra lo encontrás en Barraca Paraná. Fin. Espacio publicitario. Suscríbete a Radio Vox en vivo, dale like al vivo, hace clic en la campanita, escribinos por WhatsApp al 097-311-399 o seguinos en Instagram radiovox.uy. Llegaron las super ofertas XL a los supermercados de Uvesur. Ofertas irresistibles para llevártelas todas y en muchos productos. Hasta 50% de descuento en la segunda unidad e increíbles precios y promos 2x1 y llevando 2 y 3 unidades. Encontrá las ofertas en todos los locales con servicio Uvesur. Atención, ya son más de 60 supermercados. Uvesur es justo para vos. Llegaron a Uvesur las super ofertas XL. Gran oportunidad para seguir ahorrando mucho más, con imperdibles descuentos de hasta 50% en la segunda unidad. Y tenés todo un mes para comprar. Son las super ofertas XL. Encontrá los productos participantes en los supermercados con servicio Uvesur. Ser ave, ser pez. La tenue luz que dio el amanecer brilló cuando se fue la noche y llegó el día. Los rayos fueron líneas desde el sol, bien rectos e inclinados descendían. Llegaron hasta el agua de un gran lago, derecho hasta la superficie fría, la atravesaron y fue despertando a todos los que en el agua dormían. Y el lago, que estaba sumido en sombra, comenzó a llenarse de claridad. Un pez de tanto brillo que se asombra, comienza a moverse, a nadar. Ese es el comienzo justamente del primer texto que abre este libro de 3 escritoras, Ser ave, ser pez. ¿Por dónde surgió la historia? ¿Cuánto hace que la tenías escrita? Escrita no hace demasiado, pero la pensada la tenía hace mucho. En un momento iba a llamarse Avito y Pesito, de diminutivos de ave y de pez, pero Pesito puede parecer el tema de plata. Exacto. No era esa la idea. La cacofonía no iba a ser buena ahí. Por eso no era esa la idea, era como un diminutivo. Me pasó también con el personaje O3, que claro. O3 es O3, oxígeno, con 3 moléculas de oxígeno, 3 átomos de oxígeno en la molécula del ozono.
lo leí recientemente en un lugar y pensaron que era por el lenguaje inclusivo. Claro, exacto. Que hablaba de eso y no tenía nada que ver porque lo escribí mucho antes. Bueno, esto también descarté por completo. ¿Cómo uno cuando está escribiendo tiene que ir también viendo, ¿no? Y este termómetro de ir leyéndolo a otros públicos, ¿no? Y viendo las reacciones que tienen, uno también va modificando las decisiones lingüísticas, ¿no? Sí. No es menor. Al final al ave y al pez lo dejé sin nombre. Claro. Por un momento también pensé qué pez era y qué ave era y busqué información. El ave iba a ser incluso un cuervo que es negro y que me vi videos que son muy inteligentes, algo así, pero después no puse siquiera que es un cuervo. Es un pájaro negro que me va a aparecer en algún momento y es un pez, pero no dice cuál. El escenario es un lago y se trata de que uno a veces está limitado a su lugar. El pez no puede llegar al cielo, el ave no puede vivir al fondo del mar, como se pondrían en el cuento de Teresa, ¿no? Entonces, cada uno está en su lugar, o sea, no podemos llegar a cualquier parte. No quiero contradecir otro cuento que hice hace años de El pañuelo soñador, donde el pañuelo quería ser un pájaro y se transformó en un pájaro y lo consiguió. O sea, yo no digo que no se pueda soñar, y en una parte dice que dentro de la imaginación podemos llegar a cualquier lugar, con la lectura, con la imaginación, pero también tenemos límites. Claro. Y esos límites es lo que yo quería resaltar en este cuento. Hasta cierto lugar podemos llegar, más no. Tenemos que adaptarnos a lo que somos, a nuestro ambiente, a nuestra situación. Claro, porque ahí tiene que ver con la esencia, ¿no? Y también tiene que ver con la decisión. Fíjate que recién decías, era lo que yo quería marcar, ¿no? Es decir, la misma escritora que escribe 2 cuentos en diferentes volúmenes y que hiciste la aclaración, no es que me desdiga, pero fueron decisiones distintas. En este cuento querías remarcar esa otra temática, ¿no? Y en este otro que me estás mostrando la ilustración se da también la transformación, ¿no? De pañuelo a ave. Pero como el escritor lo que toma son decisiones, ¿no? Y también decide qué es lo que quiere primar en la historia. Tú querías hablar de los límites a través de una historia de ficción, rimada, la prosa, ¿no? Sí, porque incluso lo leí en el taller a Daniela y a Teresa, y justamente Teresa se entusiasmó y dice que sí, que se transformaba, y un pez y el niño que aparece al final del cuento también, porque no solamente hay un ave y un pez, también está el niño. Claro. Como en muchos cuentos míos aparecen los niños. Y el niño, según Teresa, podía ser que lo pescara y después lo devolvía al mar, pero yo no quise que el niño lo pescara. Este niño simplemente conversó con los dos. Y en eso de conversar ya es bastante, ¿no? Sí. En cuanto a lo que necesitan, ¿no? En cuanto a lo que necesitan los personajes. Sí. ¿Cómo fue la selección de para esta publicación? Porque me imagino que había otros posibles, ¿no? Bueno, primero que todo, Teresa me mandó mucho material. Y me había pasado también con Inés Hernández, que me había mandado mucho material. Y el libro Palabras que Crecen, que no me acuerdo si creo que también fue promocionado en tu programa. El libro Palabras que Crecen yo lo hice en una editorial donde la idea era un libro de 100 páginas, al mismo tiempo que hice el de Crecer y Soñar. Entonces tenía que ser... Me dieron el presupuesto por libros de 100 páginas. Yo dije, bueno, no. La cantidad primó. La cantidad de cuentos de Teresa pasaban las 100 páginas. Claro. Y no quería dejar ninguna fuera, justamente por la edad, porque digo, y después... Sí, claro. No está. Entonces digo, bueno... Pero ¿cómo fue la decisión de tu cuento? Con la editorial de que uno con más cuentos y el otro con menos páginas, entonces claro. El otro se pasó. Pero tú como escritora, y en ¿cómo decidiste que saliera Ser ave, ser pez y no salieran otros cuentos tuyos que también en este volumen? Porque empecé porque como Teresa me dio mucho, yo digo... Me apabulló en un momento de ¿cuál hago? Teresa, sos la culpable por cómo eligió ella. Entonces me digo, pero vamos a elegir uno, vamos a elegir uno primero. O sea, sí, vamos a hacerlo de a poquito todo, porque este cuento pretende ser una colección. Bien. El volumen, las 3
de Tres te cuentan pretende ser una colección. No lo aseguro porque a veces no puede planificar. Sí, obvio. Uno dice, le ponemos número 1, número 2 y después más vale no poner número. Entonces, no le quiero poner un número porque en ningún lado dice que este sea volumen 2. Pero tienen la intención de que haya otro que sea Tres te cuentan. Sí, y lo que cambie sea el tópico. Claro. ¿No? Esa es la idea. Entonces, bien. Le dije a Teresa, bueno, ¿con cuál nos quedamos primero de todos los que vos me diste? Porque había otro de abejas. Claro, y ahí en función de eso decidiste cuál publicabas de lo tuyo. Se eligió ese, entonces ella eligió primero el suyo, el de Explorando un mundo sin explorar, ¿no? Entonces, bueno, ya que tiene que ver con el mar, yo me acordé que yo hace mucho había pensado ese cuento que tiene que ver con el mar claro. y el aire. Bien. Bueno, el tema del agua a mí siempre me llamó porque yo exacto, está marcado. Caminos del agua también. Y siempre digo que voy a hacer la continuación y todavía... Y por eso también te vas a Arcoíris de Ternura, ¿no? No, en realidad fue... Primero no, digo acá en el volumen, ¿no? El orden en que se eligió fue, primero que todo, se resolvió que va a ser, de todos los cuentos de Teresa, el de Un mundo sin explorar. Bien, perfecto. De acuerdo a eso, bueno, pongamos Daniela y yo también algo de naturaleza y de investigación, por ejemplo, de ciencia. Entonces yo puse Cerabes y Daniela escribió La reina de los bosques. Perfecto. La reina de los bosques tiene muy pocas páginas, es muy corto, y yo le dije que quería ser equitativa en la cantidad de páginas. Para cada uno. Sí, entonces, aún con dibujos, el de Daniela quedaba muy corto, y le dije, Daniela, escribí otro, porque es muy corto. Y escribió el del arco iris. Claro. Y cuando lo fui diagramando, ahí vi que el que quedó más corto fue el mío. Claro. O sea, los dos de Daniela equipararon en páginas al de Teresa y el mío quedó corto. Entonces, bueno, voy a poner uno corto mío. Pero es... y ahí está el de arcoíris. Pero es interesante también para los oyentes, ¿no? Que no estén en el mundo de la edición o que no estén en el mundo de lo que tiene que ver con los talleres, ¿no? Vuelvo al tema de las decisiones, ¿no? Todas las decisiones que hay que tomar en procura de que se logre también un equilibrio cuantitativo para volcar lo cualitativo de cada uno, claro, ¿no? La armonía en los temas y además la cantidad. La cantidad de lo que va a ser finalmente páginas dentro de un libro colectivo, ¿no? Bien. Y Teresa, tú que le mandaste muchos, ¿no? Sí, ¿por dónde transitaban los otros textos que en este volumen no salieron? Bueno, uno es que se llama La abejita, en cuanto al cuidado de lo que es la abejita. Y bueno, ahí narra un poco una historia donde uno de los personajes es mi hijo, con un primito, yo llevándonos a la playa, y ahí el encuentro de una nube, que ellos se sorprenden, y bueno, y es la abeja, y ahí se empieza a hablar con esos niños sobre la importancia de ella en la vida, ¿no?, del ser humano. Y después, bueno, Malbón Rojo, donde es una conversación entre mi abuela y yo, justamente. Ella le gustaba mucho cultivar plantas y cuidado de las plantas y de verduras. Y bueno, después está Jugando con la lluvia, donde soy yo el personaje con otro nombre, y donde la lluvia es mi amiga de juegos. Y bueno, no sé, algún título más que te acuerdes, Lucy, pero por lo general es un intercambio con la naturaleza y un mensaje, ¿no?, del cuidado de la misma. Nubes, lluvia, abuelos, ¿no? Tópicos que están en la literatura destinada a la infancia y que además forman parte de lo imaginario, ¿no? Porque con nube, con lluvia, todo lo que se puede justamente crear, ¿no? Desde el punto de vista de lo sonoro, pero también desde el punto de vista de lo imaginativo, ¿no? Cuando tú decías hoy, ¿no?, en el mundo de la imaginación, bueno, en el mundo de la imaginación lo que yo creo es real, ¿no? Y lo que crean los demás es real, ¿no?, en ese mundo imaginativo. Pero también me llamó la atención en tu caso, Teresa, que hay un homenaje, un reconocimiento, ¿no?, que no es menor, a Julio Verne, sí, ¿no? Sí, justamente. Bueno, el personaje es una señora en una plaza, un poco
me veo yo hoy, porque no tengo nietos, pero me encantan los niños. Y a veces te digo que si estoy en una plaza y veo niños, en cierta forma converso con ellos. Claro. Siempre se ve algún adulto, ¿no?, que esté presente. Y bueno, este personaje se pone a hablar en una plaza con un grupo de niños y ella les pregunta qué saben del fondo del mar. Entonces, algunos dicen, ¿usted se refiere a bucear? No, bucear no. Sobre los recursos del mar, ¿qué sabe? Y ahí despierta el interés de ellos y entre el intercambio que hay entre esos niños y esa señora es hablar justamente de Julio Verne. Claro. Y les pregunta, ¿ustedes saben quién es? No. Bueno, ya les cuenta, un científico, escritor, que le interesaba mucho las ciencias. ¿Y por qué no unir ciencia y arte? Y ahí habla un poco de lo que es justamente el respeto por los otros y el respeto de lo que es el humano hacia otras especies. Y ahí se forma como una fábula, que también le explico lo que es la fábula, donde cada niño adopta un personaje y habla sobre qué harían ellos en el fondo del mar. Una sirenita, por ejemplo, otro es un pez, peces de colores, lo que sea el tiburón blanco, todo así. Y bueno, se da un intercambio y se despierta un interés en esos niños, donde el pacto es volverse a ver. Claro. Y donde el personaje se va satisfecho, se va contento de haber despertado en esos niños la curiosidad. Porque ahí justamente en ese intercambio ellos sueltan los celulares, los dejan de lado y se quedan atrapados en ese relato y en ese intercambio que hay. En ese vínculo. Sí, se queda un vínculo. ¿no? En el vínculo cara a cara. Exacto. ¿No? Sí. ¿Era de tus lecturas Julio Verne? Sí, justamente es inspirador porque me encantaba. En la escuela sacaba libros de él para leerlos y los devoraba y después los comentaba en la clase porque siempre me gustó todo eso. Así que ¿y en tu fue caso, inspirador. cuáles eran los libros inspiradores o los autores inspiradores, Ana Lucía? Bueno, yo de chica leí Enid Blyton, leí Manterio Lobato, leí Viaje al cielo solamente, después compré los otros cuando mis hijos eran chicos. Y bueno, el Principito lo conocí de grande, pero siempre fue también muy motivador. Y hace poco escuché una entrevista que a Tamara Silva le comentaban y mencionó Bolita y Bochón, que también lo leí, pero claro, sí, es de otra generación, lo leí para mis hijos. Tal cual. Pero por eso, de mi infancia fueron más que nada esos dos que dije. Y el libro Calecitas, que tenía de todo un poco, porque había tanto poesía como de Federico García Lorca como de Juana Ibarburu, de variedad. Y llegué a memorizarme algunos poemas de ese libro. Y no tenía muchos libros. Los de Julio Verne los leí después de más grande, que en casa estaban porque se los compraban a mi hermano mayor. No. Mirá, qué interesante, ¿no? Se lo compraban al varón, no y mayor. No, pero también porque es el mayor, entonces a él le claro, compraba casi todo. Después ya quedaban los libros como para quedaban para los que seguían. 4 años mayor que yo, entonces iban quedando los libros. Claro. Y igual al final de todos los hermanos, la más fanática de los libros soy yo y terminé quedándome con la mayoría de los libros de nuestra infancia. Claro. Y de los compañeros de taller, ¿no? En los diferentes talleres en los que estás, ¿cuáles son los referentes con los que vienen? Desde el mundo que leyeron en la infancia, los referentes con los que vienen a buscar escribir para las infancias actuales. Que en el resto del taller no hay mucha gente que escribía para niños. Justamente bien. Por eso seleccionamos estas Son estas tres. Sí. Otras personas escribían más para adultos, e incluso cuando a veces tenía algún matiz político, trataba de no evitarlo. Claro, que nunca tenga no parezca la religión, la política como tema central. Para que no divida. Sí, claro, los temas que generan problemas, no estoy a favor ni en contra de nadie, simplemente evitar problemas. Claro. Entonces, más bien escribían casi todos para adultos, no han escrito mucho para niños.
¿Y sienten que esos referentes, esos libros que a ustedes los acompañaron en la infancia, están presentes esas voces de esos autores? Es decir, ¿tienen vigencia? ¿Tendrían vigencia si los leyeran los niños actuales? Y por ejemplo, a mí me gustaba mucho lo que es poesía, Juana de Orurú. Y sí, yo creo que todavía sí. Tiene mucho para decir esos libros. Sí. Te contesto dentro de un tiempo cuando mi nieto crezca más, porque no sé lo que leen los niños de ahora. Bien, es toda una exploración, en definitiva. Sí. Sí. Bueno, ¿no? por ejemplo, el tema de las princesas, que es un tema que dicen, los libros para la nena es con princesas y para los varones con piratas o con barcos, no sé, con autos. En casa había algún libro de princesas de antes y mi nieto lo ha leído, o sea, que le llama la atención. Claro. Y ya no hay. El tema de los monstruos. Es para todos. El tema de los monstruos a veces da como un poco de miedo y bueno, no sé, tengo que hablarlo con mi hijo si me permite leer con monstruos o no, porque a veces puede tener pesadillas. Si te permite, para que no generen pesadillas. Bien, es una opción, ¿no? Bien, Teresa nos va a regalar el comienzo también de su texto en este volumen, ¿sí? Como para dejar una grajeíta acerca de la historia, ¿no? Bueno, un mundo sin explorar. Solange, sentada en una plaza, disfrutaba ver a los niños jugar. ¿Alguna vez pensaron en cómo sería vivir bajo el agua?, les preguntó. Uno de ellos se acercó, la miró con ojos de asombro y fue a buscar al resto de los chicos que abandonaron sus celulares y juegos virtuales. De pronto Solange se encontró rodeada por varias caritas de todas las edades que esperaban escuchar lo que les iba a decir esa señora extraña que los observaba con atención desde hacía rato. Esa señora extraña que es interesante descubrir luego qué pasa con ese adjetivo, ¿no? En dónde reside su extrañeza, ¿no? ¿En dónde creen que reside ahora lo extraño? Yo pienso que ahora que está todo tan tecnificado, claro, en que lograra que los niños dejaran los celulares para escucharla. Eso me parece que hoy en día sería un logro maravilloso, porque claro, quedan atrapados y competir con esa tecnología es difícil. No es que queramos competir, pero sacarlos un poco de eso para que escuchen un cuento. Claro. Eso me parece maravilloso, o para hablar de cualquier tema. Sí, justamente, ¿no? Es decir, hacer un camino alternativo, ¿no? Sí, cuando puse extraña un poco me refería a eso, y quizás cosa que hemos hablado con Lucy, extraña en cuanto capaz que no es muy común que una señora se tome el tiempo de hablar con niños, de motivarlos, de preguntarles qué saben o qué quieren decir, qué harían ellos con los recursos del mar, del fondo del mar. Quizás ahí también está un poco la extrañeza. Y además, en ese harían, ¿no? Ponerlos en el lugar de lo hipotético, ¿no? Ponerlos en el lugar de, en esa situación, ¿cuál sería el proceder, ¿no? Porque a veces en las respuestas que surjan, van a surgir justamente intereses que no estaban antes planteados, ¿no? O se los va a poner en una situación en la que todavía no la habían pensado, ¿no? Pensar en una cosa nueva. Exacto. Y fíjense que lo que ustedes están proponiendo, ¿no? Por eso lo que hoy cuando traías a tu abuela, ¿no? Es lo que en otras generaciones se hacía quizás al momento de la merienda, en la tarde, ¿no? Cuando estaba, ¿no? Mamá, abuela, ¿no? En la casa y te ayudaban a discernir, a conversar sobre lo que estabas aprendiendo, con lo que estabas leyendo, preparándote para la escuela o la lectura recreativa que estabas haciendo, ¿no? Es decir, siempre había alguien que estaba ayudándote a reflexionar sobre lo que estabas haciendo, ¿no? Me parece que eso también forma parte de un perfil de personaje adulto que acompaña desde la pregunta en las historias para la infancia para ayudar a que el otro reflexione, ¿no?
Sí. Me parece que eso es importante para que no sea solamente acción, sino que también sea la búsqueda del mirar hacia adentro, ¿no? Me parece que eso forma parte, ¿no? Sí, el mirar hacia adentro es importante y eso es también lo que planteo yo en ese de ser ave, ser pez y que cada uno se conforme con esa situación. No un conformismo negativo, sino aceptar que somos lo que somos. Claro, aceptar la realidad, el principio de realidad. Que es eso la base para después volar, para después soñar. Eso puede aplicarse tanto para la infancia como para la gente mayor. Total. Porque también una persona, por ejemplo, cuando uno se jubila y dice, ¿y ahora qué hago con esta situación? Después de años trabajando y la situación cambia totalmente. Es una adaptación también a un mundo nuevo, como un mundo sin explorar también. Exactamente, ¿no? Emigramos de diferentes maneras, ¿no? A lo largo de nuestra vida, ¿no? Sí. Por eso yo siempre a veces digo que yo escribo para niños y no tan niños, aunque en no lo pusimos así, pero creo que los adultos deberían también leer los libros para niños, que nos aportan mucho también, no es solamente, como dice, un cuentito para los chiquitos. Claro, porque además lo interesante es generar este caudal de reflexiones sin hacer sermón, ¿no? Es decir, sin construir moraleja, ¿me explico? Sin construir la moraleja, es decir, llevando a la base que tiene que ver con lo dialógico, ¿no? Y que tiene que ver con ese buceo interno que se va a dar en la medida en que desde afuera venga alguna pista para que se dé, ¿no? Para que comience, ¿no? Sí, la moraleja estaba en los cuentos de antes de claro, los Grimm, exacto, ¿no? Muy bien, ha sido un gusto dialogar con ustedes. Gracias. Vamos a comentarles a la audiencia que la presentación se presenta en el próximo 17 de septiembre en la cafetería de Librería Pocho. ¿A qué hora es? A las 4, sí, de 16 a 18 más o menos. Librería Pocho, que está allí en 18 de julio o en la de 8 de octubre. 8 de octubre y Luis Alberto de Herrera. Exacto. Bien. Porque no es la misma librería, sino que pusieron un cafecito al lado. Ah, bien. Entonces es un ambiente diferente, o sea, hay libros por ahí, pero no es el ambiente comercial de la venta de libros. O bien. Sea, hay donde ir a tomar algo, con mesas, y es un lugar bastante amplio que se puede presentar bien los libros. Perfecto. Va a haber alguien que, o sea, vamos a llevar hojas con dibujos para que los niños, si quieren, coloreen de las imágenes del cuento, y va a haber una muchacha, mi hija, que va a hacer globoflexia, o sea que, por ejemplo, si alguien quiere llevarse un pececito, un globo con forma de pececito, puede, o de alguno de los personajes. Perfecto. ¿No? 17 de septiembre, 16 horas, cafetería de la Librería Pocho, en 8 de octubre, casi Luis Alberto de Herrera. Un gusto conocerte, Teresa Ramírez. Igualmente. Un gusto volver a verte, Ana Lucy Díaz y a Daniela Alves, las 3 escritoras de 3 te cuentan, Naturaleza Andante. Les decimos hasta la próxima semana aquí en Radio Vox. Desde Había Una y Otra Vez seguimos dialogando con autoras, con autores de literatura para la infancia y la adolescencia.